Hola a todos, tiempo en la aventura del saber para hablar de psicología de la vida cotidiana con la ayuda de Guillermo Blázquez y Alfredo García Gárate. Hoy hablamos del llamado síndrome del nido vacío. Los padres nos ocupamos de nuestros hijos todo lo que podemos, pero si hacemos bien nuestro trabajo, llega el momento en que nuestros hijos se independizan de nosotros y se dedican a vivir su propia vida. Entonces, ¿qué pasa con los padres? De eso vamos a hablar hoy. Bienvenidos. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa con los padres cuando los chicos se van de casa y tienen menos contacto que el que solían tener? Ocurre, el llamado síndrome del nido vacío es, imaginemos, hay una casa habitada por unos seres. X personas. Exacto, por X personas que tienen unos hijos. Esos hijos salen de esa casa, conocen a alguien, tienen una historia, se van a otras casas, donde tendrán otras historias, tendrán otros hijos que saldrán de esas casas, conocerán a otros alguien, tendrán otros hijos, irán a otras casas. El síndrome del nido vacío expresa un eterno retorno. Durante eones siempre es lo mismo. Lo que ocurre es que expresa un eterno retorno porque es normal, es lo natural, es decir, es un duelo. Es algo por lo que los padres tienen que pasar. Como cualquier duelo, expresa momentos depresivos, momentos de pérdida de ánimo, de falta de interés. Pero pasan los padres, los hijos no, ¿no? Yo opino que el duelo es bidireccional, aunque quienes más lo acusan, quienes más lo notan son los padres. Pero yo creo que los hijos también lo notan. Sí, pero por una serie de razones, no porque sí. Además, yo creo que es un síndrome, con esto de la psicología que muchas veces decimos, Guille y yo, tendremos a los psicólogos a psicologizarlo todo. Bien dicho, es verdad. Pues yo creo que el problema es que esto ya se venía dando, el tema son las circunstancias sociales, ¿vale? O psicosociales, que en la sociedad de hoy tenemos, que quizá hacen que este tránsito sea más acusado, o se note más. ¿Porque no contamos con los mayores para nada o por qué? Es una de las razones muy claras, evidentemente. Claro, sí. El número de hijos que se tiene, que los padres ahora pues siguen solos. No, hay un momento en el que antiguamente los padres iban a las casas de los hijos porque tenía que ser así, no podían ser mantenidos por sí solos. Ahora existen las residencias, viven muchos más años que hace unos años. Todo esto ha hecho que de alguna manera yo creo que el duelo para los padres se haga más difícil y más duro. ¿Y ese duelo tiene etapas? Como todos los duelos, sí. Claro. Claro. Por supuesto. Haciendo un poco caso a lo que decías de por qué para mí es más fácil para los hijos que para los padres. Porque como todo duelo, el problema reside en que tú no tengas experiencias nuevas, te quedes en las antiguas. Entonces esa melancolía que caracteriza el duelo perdura y perdura hasta el infinito. Siempre vas a ser más feliz antes que ahora, si sigues por esa vía. Uno de los trucos para superar el duelo, sea del tipo que sea, es precisamente crear nuevas cosas, nuevos alicientes. Para la aceptación. Que tu vida presente tenga, o no más alicientes que antes, pero bueno, por lo menos otros diferentes que te hagan valorar la vida. Te puedes agarrar a eso, ¿no? Claro. Pero porque al final vienen los nietos y ya el duelo se acaba, ¿no? Porque ya recuperas al nieto y... ¿no? A ver, es un temazo, ¿no? Porque es verdad que es todo eso. En el duelo, como bien dice Alfredo, esto se ha dado toda la vida. Por ejemplo, lo de antaño, los peques, la infancia, era el báculo de la vejez. Hoy son los ancianitos y sus pensiones el báculo de la infancia. Esa membrana hogareña siempre ha existido. Antes el reencuentro era para ayudar a nuestros mayores, ahora es para ayudar a nuestros hijos. Simplemente ha cambiado esa dirección, ¿no? Pero esa membrana siempre ha sido permeable, ¿verdad? Por otro lado, tienes que conocer... Lo malo es para la generación esa, que cuando eran niños tenían que ayudar a los mayores y ahora que son mayores tienen que ayudar a los niños. Exacto, es como que realmente no es que el nido sea vaciado, está cerrado temporalmente, ha cerrado por vacaciones. ¿Por qué? Para empezar porque se ha pospuesto ese momento de irse de casa. Eso favorece una serie de reacciones adaptativas muy distintas, porque estás posponiendo el momento de enfrentarte a ese duelo, de aceptar lo que ha ocurrido. Y luego, si los hijos vuelven, que es muy habitual hoy en día, ¿qué pasa? Que no tienes un aura de clausura, eso no cierra nunca. Vuelve a abrirse esa herida, esa puerta no se cierra, ¿no? Unido a lo que bien dice Alfredo, factores económicos, mantener un trabajo, poder mantener un hogar, factores sociales, hoy está mucho mejor visto el hecho de ser un hijo adulto y vivir con tus padres. Y luego factores que nos encantan, los factores psicológicos. Hay relaciones de dependencia, en función del tipo de padre que seas o el tipo de madre. Un padre tiránico, por ejemplo, hará que sus hijos tengan una relación rara con la autoridad. Cuando se vayan esos hijos, a lo mejor no viven el irse fuera de casa de una manera sana, o los padres muy controladores, o los padres muy proteccionistas. Perdona eso, ¿por qué no lo viven de una manera sana? Vamos a parar ahí. Cuando tú tienes una relación extraña con la autoridad, porque tus padres siempre han sido tu punto moral absoluto e incuestionable, de una manera insana, cuando te vas de casa ya no tienes ese referente. Es muy fácil que entres en barrena. Es lo que les ocurre a los hijos sobreprotegidos, que son cáscaras vacías de voluntad,
que de repente se van al mundo y dicen, el nido vacío, tú aunque te vayas de tu casa, a que conocéis un montón de gente que se ha ido de su casa y no se ha independizado. Realmente. Es lo que nosotros tenemos un amigo que lógicamente no vamos a decir ningún nombre. Oye, oye. Que de broma decimos que lo que ha hecho es coger el cordón umbilical y estirárselo desde la casa. Sí. Porque es que nos ha separado. O sea, come todos los días en la casa de su madre. Ay. Cuando necesita la compra o tal, acude a su madre. Y esto hoy día ocurre muchísimo. Tú te has ido de casa, ¿para qué? Para vivir bien. Para que no te den la murga a tus padres, para poder llegar a la hora que quieras, para tener 30 años y poder desarrollar tu independencia. Pero hay muchos factores, y esto ya lo unimos a los dos programas anteriores, ¿vale? Porque en el fondo los espectadores tienen que dar cuenta que hemos seguido un progreso, ¿vale? El problema es que ese joven se ha ido, pero para las cosas fundamentales sigue dependiendo de sus padres. Como comer, por ejemplo, o incluso ha habido casos en los que la madre ha ido a la casa a limpiársela al hijo. Sí, eso ocurre también, mucho, ¿eh? es verdad. O llamarlo por teléfono para que se levante, ¿no? O cosas Por de esas, ejemplo, es realmente Sí. es Ocurre una todavía. apariencia. Pero es que esto es por parte de los dos. Es decir, tanta culpa tiene el hijo, que es un adolescente en algunos aspectos que no ha madurado, y ese es uno de los trabajos también de los padres, porque claro, estas personas lo quieren todo. Entonces, trabajo de los padres el decirle, no, todo no. Si tú quieres irte a tu casa y te quieres independizar con todas, te vas con todas. Lo que no puede ser es que para las maduras quieras unas cosas y para las otras otras. No, no puede ser. Pero también tiene culpa la madre, que le encanta que su hijo le siga necesitando allá en la distancia. De esa manera todavía Claro. tanta dependencia, ¿no? Es un vínculo... Bueno, entonces, ¿qué hacemos? A ver, ¿cómo solucionamos todos estos temas? Primera cosa, a ver, solucionar. Primera cosa, lo de que ya lo hemos hablado, aprender a vivir, es aprender a desprenderse, ¿no? Eres algo más que tu hijo, eres algo más que tus padres. Por supuesto, vas a tu casa y es como dice la canción, recuerdos de otra vida, ¿no? Es muy lógico, pero ten en cuenta que esa desdicha dura lo que dura. Las leyes del duelo dicen que lo más probable es que lo superes, pero no puedes dejar que por estar atrapado por tu pasado colapses tu futuro. Además, el duelo, este tipo de duelo, el nido vacío, es una manera muy curiosa de darle la vuelta a la tortilla. Por ejemplo, si estás casado y de repente te encuentras con tu marido, con tu mujer y tropiezas y tienes un montón de conflictos por inercia. Es el mejor momento para volver a conocer a esa persona con la que has vivido toda tu vida. Y en ese momento decir, vale, pues a lo mejor me divorcio o a lo mejor seguimos juntos otros 25 años. Si eres viudo o estás divorciado o no tienes pareja, es un momento para volver a conocerte. El nido vacío, junto con el momento de la jubilación, es el mejor momento para decir, ahora voy a hacer lo que a mí me da la gana, que es conocerse a uno mismo. Pero hay que querer. Hay que querer. Exacto. El problema es que a veces todo tiene un proceso. Entonces, si para ti lo más importante en tu vida ha sido el rol de padre o madre, se puede comparar al de la jubilación igual. Si para ti lo más importante ha sido ser director de lo que sea, pues claro, el momento en el que... No, de un banco. Muy bien, muy bien. Bien, Alfredo, bien. Venga, no importa, Bueno, no importa. entonces, lo que quiere decir es que al final, si no sabes desprenderte de esa identidad, Claro. pues al final siempre vas a tener un problema, da igual de identidad que sea. Pero Bueno, vamos a suponer que vivimos en un mundo distinto al que vivimos, donde los hijos se independizan de los padres y no vuelven a casa y tal. Entonces, los padres van a sentir el síndrome del nido vacío de la misma manera, porque sus hijos ya no dependen de ellos. Quiero decir, que tienen hijos a su vez que dependen de ellos, y no de los abuelos, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, ¿cómo podemos paliar ese tipo de sentimientos? ¿Hay alguna manera que los hijos, en fin, podamos paliarlos? ¿Podemos hacer hijos? algo? ¿Qué podemos hacer? Los Sí, hijos o los padres, sí. claro. No, los hijos, ¿qué podemos hacer los hijos para que los padres no sientan el síndrome del nido es que yo vacío? quiero decir Lo que que hay... tú acabas de decir antes, por ejemplo, mantener un poco el contacto, por ejemplo. Pero lo he dicho antes de que las cámaras empezaran a funcionar. vale. Por eso te lo preguntaba, sí, Guille, sí, ¿no? Para que lo exacto. recordáramos ahora, ¿no? Yo es que de verdad Exacto, creo que perfecto. el punto donde has depositado, o por los momentos parcialmente la responsabilidad, no son los hijos, son los padres. O sea, los hijos tienen que ser buenos hijos, evidentemente, pero no podemos hacer nada que no hagan los padres. Ajá. Igual que al revés. ¿Vale? Ah, muy Claro, bien. es que la técnica es la misma, lógicamente, la responsabilidad la tiene cada uno. Entonces, realmente el padre o los padres tienen su propia responsabilidad a la hora de jubilarse o a la hora del nido vacío de superar su propio duelo. No pueden responsabilizarnos a los hijos Vale, de o que sea que estén los bien. hijos no tenemos que sentirnos culpables porque ya no llamamos todos los días a casa. Ese es el Eso punto es, maestro, el manejo de la culpabilidad, que esto se Eso es. supone. Aparte de que algunos padres, Pero sin darse cuenta, lo van a hacer, van a buscar Es esa inevitable. culpita, ¿sabes? La Ay, puta es que estoy muy culpita. solo. no me llaman. para Claro, mantenerlo, ¿vale? pero que es algo normal. Pero los buenos padres, que lo hemos ido hablando, ¿no? Lo de proporcionar apoyo económico, seguridad y todo esto, los buenos padres priorizan la conducta emocional.
cuando tú a tu hijo le has formado en las emociones, todo esto se da por sí solo y entiendes que tener una vida plena no tiene por qué pasar por manipulaciones o por dependencias. Cuando has hecho bien tus deberes, esto sale solo. Aunque duela, es que tiene que doler, es bueno. Claro, porque es lo Un truquito propio, ¿no? o un consejo. A ver, No es perfecto ni es ideal, pero sí que es cierto que llegada a una edad de tu hijo, aunque siga en casa, vamos a establecerla, por ejemplo, en los 20 y algo, 22, 23, 24. 24, venga, 23, 24 en adelante, ¿vale? De alguna manera tú ya tienes que ir interiorizando, igual que cuando llegas a los 60, que se va a acabar tu trabajo, tienes que ir interiorizando que tu hijo se va a ir. Entonces, de alguna manera, no sería nada malo que empezaras ya a vivir tu vida o empezar a vivirla. Por ejemplo, y si... también decírselo a él, ¿no? Sí, porque sí. hay quien no se quiere ir, ¿no? Claro, ambas cosas, ambas cosas. Claro, o sea, también... Entonces, si a lo mejor los domingos tradicionalmente era para tú, tu hijo y tal y no sé qué, oye, pues a lo mejor puedes empezar algún domingo a irte con tu pareja, no sé, por ahí, a ver Fomenta pueblos, la o a- intimidad en tus hijos ¿sabes? siempre, por supuesto que Y sí. que se haga en la comida cuando tú no estás. O si te vas de vacaciones, no le dejes la nevera llena de tuppers. por Que ejemplo. viene al caso Claro. del primer Que es tu programa. esclavitud, claro, es tu propia esclavitud, pues te tiras años cocinando hasta que te vas y luego él que lo tiene todo servido cuando no estás. Si le has decía Guille? enseñado, si le has enseñado previamente lo que hablamos en los anteriores programas, a cocinar, a gestionar tu hogar, verás que hay un placer absoluto en ser independiente y en poder gestionar tu momento. Que, por ejemplo, ese momentazo de veníos a mi casa, padres, madres, Claro. que yo os voy a hacer la comida, por supuesto, ¿no? Vaya. Eso ya- Eso eso ya- sería la bomba ya, Desde ¿no? esa- sería- Eso ya de nota, Claro. de mucha nota. No, sí, sí. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo creo que la semana que viene vamos a hablar de lo que habíais propuesto hace algún tiempo, que era cómo nos cambia el carácter dentro del coche, ¿no? Y Sí. cómo somos otra persona cuando conducimos y qué podemos hacer para que eso no sea así, ¿no? Las Por lo menos conductas al para que volante, sea ¿no? mejor persona conduciendo que... Bueno, eso no sé si lo vamos a conseguir. Eso ya- pero eso va a por lo ser menos que difícil, se ¿no? explique y las cosas se puedan hacer conscientes, que a veces no lo son. Claro. Eso sí. Luego Vale. lo de que cambien ya. Eso va a ser más difícil. Bueno, Guille, Alfredo, gracias. placer. Un placer, Salva. Salva. La semana Cuídate que viene. mucho.